Hace un ratito os mandé al chat un esquema Ujú. de todo el epígrafe 3. ¿eh? Recordaréis que la semana pasada terminamos de leer, ¿no? Y de darle una tercera vuelta a los primeros 6 puntos, 6 párrafos del texto. Y hoy lo que he hecho es preparar un esquema de toda la argumentación de COSIC a lo largo del epígrafe 3, numerando los párrafos que luego tendréis numerados también Para poder. en el documento, con las ideas, digamos, con la idea central que yo he extraído de cada uno de esos párrafos. Evidentemente, no deja de ser una amputación del texto, ¿no? Mi esquema no puede sustituir al texto, ¿vale? Lo único que quiere el esquema, o lo único que pretende el esquema, es ayudar a identificar la idea central, ¿no? Del párrafo dentro de una línea argumental, ¿no? Eso no quiere decir que todo lo que no está ahí no sea importante o no sea interesante, sino simplemente que si perdemos de vista el eje a través del cual el texto se va desplegando, claro, pues nos perdemos. Para evitar que nos perdamos, os he dejado ese textito que hoy, si os parece bien, vamos a leer. Voy a leer para vosotras unos cuantos párrafos antes de volver otra vez al texto de COSIC, donde trataremos de ir identificando esas ideas centrales. Comparto pantalla con vosotras. Vale, habíamos visto en las sesiones anteriores que el primer párrafo, numerado con el punto 1, nos decía que, bueno, pues la filosofía alemana había heredado de Spinoza esa idea de totalidad, reelaborándola para comprender la totalidad en términos de leyes internas de desarrollo. Y que de esa manera esta reelaboración de la idea de totalidad se distinguía mediante su enfoque dialéctico, como comprensión de la génesis, estructura y transformación de lo existente, ¿no? Se distinguía mediante ese enfoque dialéctico de la mirada metafísica tradicional, que estaba centrada, digamos, en un intento de comprensión de lo existente por reducción a una sustancia fundante, ¿no? Y sus características, o sustancia primera. En el párrafo 2 nos decía el autor que Marx va a depurar esa mirada dialéctica hegeliana de su mistificación idealista, que concibe la dialéctica no solo como un modo de pensar la realidad, sino como la estructura misma de la realidad. ¿Vale? Marx va a eliminar esa mirada mistificadora hegeliana de su concepción dialéctica, alumbrando lo que desde entonces hemos llamado dialéctica materialista. Pero, nos decía el autor en el párrafo 3, los conceptos en la filosofía, en general en la vida, están sujetos a modificación y mutación. Y esto también le pasó a la dialéctica materialista y a la idea de totalidad que había detrás de ella. La idea de totalidad en la dialéctica materialista marciana había nacido al mismo tiempo, digamos, con tres vértices. Por un lado, como una presuposición ontológica, una presuposición de cómo está hecho el mundo, no una afirmación, sino una presuposición. Vamos a suponer que el mundo responde o es acorde a una estructura dialéctica, ¿no? Pero al mismo tiempo, esa idea de totalidad desde un punto de vista dialéctico-materialista, además, era un principio heurístico, es decir, un principio que guía la investigación, que guía la pregunta por la realidad. Porque para nosotros preguntarnos cómo es la realidad, nos ha dicho ya el autor varias veces, para poder hacernos esa pregunta, tenemos que tener una concepción previa
explícita o implícita de cómo es esa realidad. Pues bien, en una dialéctica materialista vamos a suponer que la realidad tiene una estructura también dialéctica, que luego ya veremos que es solo una suposición, ¿vale? Y siendo una presuposición ontológica y siendo al mismo tiempo un principio de investigación, un principio heurístico, al mismo tiempo esta idea de totalidad se instaura como una regla metodológica. Si yo parto de la base de que el mundo que está fuera de mí tiene una estructura parecida a algo que llamemos dialéctico, y por tanto voy a orientar mi investigación de esa manera, mi método de trabajo tendrá que ser acorde con esa presuposición ontológica y con ese intento de aproximación a la realidad. Por tanto, la idea de totalidad marciana dentro de este nuevo planteamiento de dialéctica materialista va a tener tres ejes, tres ejes. Y esto lo va a defender el autor a capa y espada desde la primera línea hasta la última. Tres ejes y no podemos renunciar a ninguno de los tres. Es una presuposición ontológica, es un principio heurístico y por tanto responde a una concepción epistemológica y por lo tanto también tiene que ser o tiene que corresponder con una regla metodológica para el trabajo de esa realidad y para el análisis de los hechos que se presentan a la experiencia. Ahora bien, este concepto de totalidad, que fue alumbrado por Marx como esta dialéctica materialista, nos dice el autor, degeneró con el paso del siglo XIX al XX, degeneró en un olvido del presupuesto ontológico, un olvido de uno de los tres ejes de la idea de totalidad marciana. Dice, degenera en un olvido del supuesto ontológico y con ello degenera en la renuncia a la idea o aspiración de encontrar, de alcanzar esa totalidad concreta en contraposición a la totalidad abstracta propia de la filosofía anterior idealista o inclusive romántica. Perdona, Jorge, ¿te podemos ir interrumpiendo? Sí, claro que sí. Si A mí soy me capaz de cuesta contestar, entender lo que significa en este contexto, bueno, y probablemente ninguno lo entienda, ontológico. ¿Qué es el presupuesto ontológico? ¿cómo creemos que está hecho el mundo? ¿Es una idea? Claro, independientemente de cómo nosotros lo, digamos, independientemente de cómo lo pensemos, el mundo que está fuera de nosotros tiene una existencia anterior e independiente de nosotros. Y entonces la idea que nosotros tenemos es el presupuesto ontológico, que es como nuestra hipótesis. Creemos que el mundo es de una determinada manera, Tenemos efectivamente. que hacernos un planteamiento de cómo es y eso es nuestro Claro, presupuesto ontológico. claro, claro. Vale. Sin ese presupuesto no podríamos dar ni un paso en el mundo. Claro, si no tenemos una primera idea de lo que Claro, creemos que estamos viendo, que queremos conocer, no eso. podríamos acercarnos. ¿Algo No, así? no, no podríamos hacer nada. Vale. Imaginaos que camináis sobre un vidrio transparente encima de un precipicio. Ujú. Si no os hacéis a la férrea hipótesis de que estáis sobre un vidrio, vamos, no No camináis ni un podríamos. paso por encima, Ujú, por muy firmes que tengáis los pies. ujú. Es decir, la acción humana exige una concepción, nos dice el autor, exige una concepción explícita o implícita de cómo es el mundo. Vale. La mayoría, Que luego someterá a prueba, a comprobación, a investigación, etcétera. eso es. De Ibas a hecho, decir, Jorge, sí, esto creo que Pepa ha dicho una palabra que es bastante clave, que es lo de hipótesis. Porque, fíjate, la ciencia, no, el funcionamiento del método científico no es primero observo el mundo y luego genero una hipótesis, aunque pueda parecer así, ¿no? El inicio del método científico es la hipótesis.
Entonces, tú planteas y dices, el mundo debe de tener una explicación, debe de tener una lógica, ¿no? Y tú la planteas. Y a partir de ahí empiezas a intentar descubrir, ya vas buscando, ¿no? Esa estructura, ese presupuesto que has establecido con anterioridad. ¿No? Sería, claro, aquí la palabra yo creo clave es presupuesto. Claro, Es una hipótesis que, como tú bien has dicho, luego habrá que confirmar o que rechazar. claro. La mayoría de la gente no se plantea este problema. Cuando tú lo formalizas como una hipótesis, ya estamos en el ámbito de la filosofía o de la ciencia. La mayoría de la gente vive en el mundo con una suposición de cómo es sin plantearse el problema. Cuando la realidad choca contra su experiencia, entonces es cuando empiezan las preguntas. Pero mientras no hay contradicción entre esa presuposición y la experiencia, la gente vive como pez en el agua, sin preguntarse qué es eso que hay ahí fuera, ni cómo. Bien, el método materialista dialéctico marciano parte de una presuposición ontológica, ¿no? Bueno, pues todo, podríamos formalizarlo así, todo parece indicar, ¿no?, que el mundo se comporta mediante leyes de desarrollo y de contradicción interna que dan lugar a lo nuevo frente a lo viejo y permite las modificaciones estructurales a lo largo de la historia, ¿no? Pero eso no deja de ser una presuposición. Como bien dice Fernando, la experiencia científica, la experimentación y la experiencia racional del mundo tendrá que ir confrontándose con ese modelo y depurándolo o, o rechazándolo, ¿no? Lo que nos va a decir el autor a lo largo de este largo capítulo 3, lo que nos va a decir el autor es que el modelo de totalidad concreta que heredamos de la dialéctica materialista marciana tiene mucha más potencia explicativa y tiene mucha más capacidad de análisis de la realidad que los modelos estáticos, atomistas, eh, estructuralistas de la ciencia de su época, de la ciencia de mitad del siglo XX. ¿Vale? Esto es lo que va a decir el autor. Y por tanto, como tiene mayor potencia explicativa y mayor capacidad de comprensión de los procesos de cambio que se dan no solamente en la naturaleza, sino lo que nos interesa en el mundo humano, en las relaciones sociales, va a ser el, el modelo privilegiado con el que intentaremos seguir comprendiendo la realidad social desde Marx, que es el fundador de este modelo de conocimiento. Entonces nos dice el autor que esta idea de dialéctica materialista y de totalidad inscrita en este planteamiento degeneró a lo largo de los años, degeneró en los siguientes 50 años de ser planteados, deviniendo en un olvido de ese supuesto ontológico y con ello en la renuncia a una aspiración de totalidad concreta, es decir, la renuncia a aspirar que nuestro conocimiento dé cuenta de forma significativa de los hechos si los entendemos dentro de una estructura, ¿no? La ciencia de principios de siglo, yo creo que no toda, pero bueno, pero sí es verdad que una buena parte de la ciencia y de su apologética eh, intentó plantear el problema del conocimiento como un problema de suma, como un problema de acumulación de datos a partir de los cuales construir teorías sin hacer hipótesis de tipo ontológico de carácter así dialéctico. Pues bien, nos dice el autor en el punto 5, en el párrafo 5 que habíamos señalado. Este problema
viene causado porque todo conocimiento, decíamos antes, todo conocimiento implica, queramos o no, una preconcepción explícita o implícita de qué es la realidad. Y dependiendo de esa preconcepción, no tiene las mismas consecuencias, ni heurísticas ni metodológicas, concebir la realidad bien como un conjunto de hechos simples aislados, o bien como un conjunto, como un todo estructurado y en transformación. Dependiendo de cómo preconcibamos que es el mundo, haremos nuestra aproximación científica a él. Haremos nuestras preguntas, nuestras reglas metodológicas, la manera en la que indagaremos cómo es la realidad. Veis que tiene una enorme importancia esa presuposición ontológica, porque esa presuposición ontológica, lo queramos o no, va a guiar nuestra investigación. Como decía bien antes Fernando, la investigación, el conocimiento, nunca arranca con la experiencia. El conocimiento siempre arranca con la hipótesis. Y la hipótesis, en función de la concepción que tengamos del mundo, guiará la investigación en un sentido o en otro y puede llevar por derroteros muy distintos. Y nos dice el autor, dice, concebir la realidad como un conjunto de hechos simples e aislados o bien como un todo estructurado, pues tiene consecuencias, porque ni es posible conocer todos los hechos, eso es evidente, esa es la crítica empirista por definición al modelo de totalidad, te va a decir, oiga, es que es imposible conocer todos los hechos, y nos va a decir el autor, ya, pero es que ni aunque conociéramos todos los hechos, ni conociendo todos los hechos, eso implica que sea conocer la totalidad. Porque conocer no es conocer todos los hechos. Conocer es comprender cómo se relacionan algunos hechos, y no necesariamente todos, en una estructura significativa. Eso es conocer. Para yo poder conocer, no tengo que tener una visión omnicomprensiva sobre el universo. Entonces eso solo estaría en manos de un hipotético Dios, ¿no? Es decir, conocer lo que quiere decir es ver cómo están relacionados, interconectados algunos hechos que desde la hipótesis de partida me han parecido significativos dentro de esa estructura que yo he presupuesto que hay ahí fuera. Por tanto, y es el punto 6, donde la semana pasada nos habíamos quedado, por tanto, es necesario distinguir dos tipos de puntos de vista, dos maneras de mirar la realidad y el problema del conocimiento. Dependiendo de si la realidad se concibe como un conjunto de todos los hechos o si la realidad se concibe como una totalidad concreta, es decir, como un conjunto estructurado y en desarrollo. La dialéctica materialista concibe la totalidad como un conjunto estructurado en el que pueden comprenderse dialécticamente cualquier hecho. La dialéctica que nosotros estamos estudiando aquí en este texto de Cossic, la dialéctica de la totalidad concreta, por tanto, no es una afirmación sobre la realidad, es una teoría de la realidad y de su forma, de la forma de conocerla. La dialéctica de la totalidad concreta es una teoría de la realidad, una presuposición y una teoría sobre cómo está organizada la realidad y, por tanto, a partir de esa presuposición, cuál es la forma más eficaz, más humana que tenemos al alcance para conocerla. Y además, nos dice el autor, ya en el párrafo 8, que ya lo leeremos ahora más adelante, hoy si os parece bien, vemos los primeros 10 en este esquema y pasamos al texto para que no se nos olviden las cosas, dice. Y además el autor nos va a decir
La dialéctica de la totalidad concreta no solo es una teoría de la realidad y de su forma de conocimiento, es la teoría de conocimiento que mejor explica cómo opera efectivamente la ciencia moderna. Y lo hace concibiendo dialécticamente la realidad objetiva y concibiendo dialécticamente el proceso de conocimiento. Y por tanto, presuponiendo y buscando la unidad del conocimiento que está presupuesta tras la unidad del mundo que habíamos preconcebido antes de empezar todo este camino. El método, o digamos, esto que llamamos dialéctica de la totalidad concreta, es una teoría de conocimiento que para Cosick, y nosotros creemos también que es lo correcto, es la que mejor explica cómo funciona de verdad la ciencia. Concibiendo, decíamos, dialécticamente la realidad, lo ontológico, concebimos dialécticamente lo ontológico, no lo afirmamos, lo concebimos, mantengámonos siempre firmes en esa distinción, y concibiendo dialécticamente el proceso de conocimiento, este ir y venir iterativo de lo concreto a lo abstracto que nos permite en espiral, de forma recursiva, ir construyendo hipótesis cada vez más finas, más abarcadoras y al mismo tiempo más concretas de la realidad que tenemos a nuestro alrededor. Y por supuesto, presuponiendo y buscando la unidad. Si lo que hay ahí fuera, si nuestra presuposición ontológica ha sido que lo que hay ahí fuera es un todo estructurado y en desarrollo, pues bien, cualquiera de los caminos de conocimiento que nosotros emprendamos en cualquiera de las áreas tienen que acabar solapándose unos con otros, poniendo de manifiesto la unidad del mundo. No solamente la unidad del conocimiento, sino la unidad del mundo. Nuestros saberes parcelarios tienen que acabar antes o después, si la hipótesis ha sido correcta, tienen que acabar mostrando esa unidad del mundo. Di, Jaume. Nada, solo quería aplaudir, pero antes de volverme a perder, quería aplaudir porque, bueno, me ha parecido que podía seguir lo que estabas diciendo. ¡Qué grande! Y nada, quería decirlo, porque cuando callo es que estoy más perdido que Sara, ¿eh? Y simplemente eso, ya está. Muchas gracias, Jaume. Mira, me acabas de subir la moral ya por lo menos 4 pisos. Bien, y ya pasamos a los últimos 2 puntos. Esta dialéctica de la totalidad concreta, que decimos que presupone y busca la unidad del conocimiento a partir de la suposición de la unidad del mundo que tenemos fuera, busca la unidad del conocimiento ejecutando analogías estructurales. Analogías estructurales que funcionan como principio heurístico. La semana pasada preguntaba Alfonso si esta analogía era algo que emanaba del propio modo de pensamiento o si era algo buscado y deliberado, ¿no? Pues ambas cosas, Alfonso, ambas cosas. Los seres humanos, no solamente los seres humanos, yo diría que los seres vivos, en general, cuando se enfrentan al mundo, en el proceso de conocer el entorno y poder obtener la energía que necesitan para poder vivir, relacionarse y reproducirse, todos los seres vivos, al menos los animales, los que son motores, tienen que funcionar con analogías estructurales. Funcionan diciendo, el mejor predictor del futuro es lo que ocurrió en el pasado. Si a mí me fue bien cruzar el arroyo sobre la balsita de ramas, pues el siguiente arroyo con el que me encuentre, pues usaré una balsita de rama.
Si cuando pasé el segundo arroyo se me hundió la bolsita de ramas, pues tendré que reconsiderar mi analogía, ¿vale? Y tendré que construir una nueva hipótesis que someter a experimentación, y si funciona, pues volveré otra vez a continuar con mi proceso analógico. Extrapolar la lógica de una experiencia anterior o de una experiencia en otra área a una nueva área. Dice, los seres humanos, igual que cualquier animalito, buscamos la unidad del conocimiento ejecutando analogías estructurales que funcionan como un principio de investigación. Cuando yo me enfrento a lo nuevo, me planteo qué hice en otras áreas de conocimiento o en otro momento y digo, pues esto previsiblemente, tendrá que responder de una manera parecida, enfocándolo de forma análoga. Y esta analogía estructural no solamente funciona como principio de investigación, sino que, y es lo grandioso de la analogía, sino que permite alumbrar recíprocamente, produciendo sinergias entre los distintos campos del conocimiento, permite alumbrar los hechos únicos que se presentan en cada una de las experiencias que estoy tratando de comprender. Una analogía computacional me permite enfocar, por ejemplo, una investigación lingüística de forma muy interesante, que a lo mejor resulta ser una parida y un disparate, pero eso lo tendrá que mostrar la experimentación y el resultado. En principio, la analogía me va a permitir enfocar los hechos nuevos con criterios antiguos que orienten la investigación y que me permitan establecer relaciones. Anda, ¿y por qué en el campo de la biología esta manera de enfocar los hechos me dio estos resultados y sin embargo en el campo de la lingüística no? ¿En qué son similares y en qué diferentes? Porque, compañeras, es solamente en el choque con lo que rompe nuestra cotidianidad en donde florece el conocimiento. Para nosotros poder darnos cuenta de lo específico y de lo singular de un hecho, previamente debí suponerlo de forma analógica con otros hechos y de pronto darme cuenta de que la analogía no le cabe, o que le cabe en parte, pero no en todo. Pues bien, la analogía estructural no solamente va a funcionar entonces como una guía de la investigación, sino que al mismo tiempo nos va a permitir comprender la singularidad muchas veces de la experiencia que tenemos. Había levantado la mano antes Magda. Sí, di Magda. No sé si, a ver si me sé expresar. Esas analogías estructurales puedan hacer que haya modas. Yo lo tiro en mi campo, el tema de la sanitario, que Sí, hay un tecno-optimismo y un desarrollo tecnológico que hace que la investigación se desarrolle sobre todo por ahí, no por otro claro. tipo de campo, ¿no? Quiero decir que esto no, si está bien orientado por todos los otros presupuestos, el ontológico y tal, puede ir bien, pero si no puede ser Muy castrador, claro, claro. malo, ¿no? O sea, no es Claro. que sea todo positivo. Totalmente, totalmente. El problema justamente viene, Magda, y nos lo va a decir el autor allá por el punto 27 o 28, así que falta un poquito, ¿no? Nos lo va a decir el autor ahí. El problema viene del olvido del presupuesto ontológico. Porque en el momento en el que nos olvidamos que estamos trabajando sobre una presuposición y empezamos a concebir la realidad tal como nos la hemos imaginado, creyendo que la realidad es exactamente tal cual como nos la hemos imaginado, en ese momento vamos a dejar fuera de nuestra investigación todos los hechos que contradigan la teoría. Y entonces, esta tremenda herramienta que era la analogía estructural se transforma en un cepo, del cual es muy difícil salir, ¿eh? Porque
porque como ha funcionado muy bien en otros campos o en otros momentos, cualquiera se sale del método de trabajo comprobado, ¿no? Eh, en ciencia, igual que en cualquier otra cosa importante de la vida, todas las herramientas tienen doble filo, Magdalena. Y por eso creo que Marx nos diría, igual que Cosick, mantengámonos muy firmes, todo lo que nuestra humanidad nos permita, mantengámonos muy firmes sin olvidar que estamos ante modelos y que por tanto no hay hecho que se presente en la experiencia que per se tenga que ser despreciado. Cuidado, porque en ese momento en el que hemos hecho eso, en el que hemos olvidado que estamos ante un modelo, hemos reificado el modelo y hemos confundido el modelo con la realidad. Y se acabó buena parte de la investigación, porque solamente van a entrar dentro de la investigación los hechos que sean conformes al modelo. Y no vamos a poder ver, van a quedar invisibilizados todos los hechos que lo contradigan y que nos diría Popper que serían justamente los que nos permitirían el avance en la investigación científica. Pero eso no pasaría porque cuando se investiga partiendo de una hipótesis, si se confirma, entonces ya mm, la tomamos como una verdad inamovible. Pero la ciencia funciona un poco así, se parte de una hipótesis y si a través del método científico eres capaz de confirmarla, ¿no? Pues tenemos el mundo lleno de leyes, de verdades, ¿no? Claro. Yo creo que en la ciencia pasa como en cualquier profesión y en cualquier campo de la vida, que hay un 10% de gente brillante, un 10% de ineptos y un 80% de gente que sigue la corriente, ¿no? Como en cualquier profesión, ¿no? Yo estoy seguro que ese 10% puntero es muy consciente De que siempre es un modelo que de que está está sometido ante de modelos. forma Sí. posterior otra vez Y en el al momento en el experimento. que los egos o los intereses de poder o académicos predominan, haciendo que el modelo se fosilice, en el momento en el que eso ocurre, a ese modelo le quedan los días contados, ¿eh? Ujú. Le quedan los días contados. De hecho, Popper decía que la mayoría de la gente cree que la tarea científica es la experimentación buscando la confirmación del modelo, ¿no? Y justamente Popper decía que el verdadero científico no es el que busca la confirmación del modelo, es el que busca denodadamente los hechos que contradigan el modelo, porque ese hecho que contradiga el modelo va a ser lo que nos obligue a reformularlo y a alcanzar un modelo de mayor potencia explicativa que el que teníamos antes, Qué interesante. ¿no? Así que ya os dije, se lo comentaba el otro día a Fernando fuera de grabación, Popper un grande, donde los haya, independientemente de sus opiniones políticas. Vale. Independientemente, ¿vale? Sí, pero en el ámbito de la lógica de la investigación científica, un antes y un después, ¿no? Pese a que, lógicamente, luego hubo muchos detractores suyos, pero hubo ciertos momentos de su pensamiento que han constituido un antes y un después en la historia de la filosofía de la ciencia. Y uno de ellos es este. El verdadero científico no busca la confirmación del modelo. El verdadero científico busca la contradicción del modelo. ¿Vale? Bueno, y así llegamos al punto 10. Las analogías estructurales permiten no solo buscar relaciones entre hechos que no brotarían de forma espontánea de la propia dinámica parcelaria, sino que también permiten comprender con profundidad creciente el propio carácter específico de esos hechos estudiados en cada campo de conocimiento e incluso concebir
hechos nuevos que no eran visibles o pensables con los otros modelos o principios heurísticos. Y, por último, si le faltaba un mérito a la analogía estructural permite también jerarquizar de forma enriquecida la realidad, lo que recibimos de la realidad, y hacerlo sobre principios materialistas y no idealistas ni teológicos, ¿no? Habíamos visto cómo lo hacía la teología tradicional. El empirismo y la ciencia moderna y la analogía estructural nos permite, bueno, pues establecer comparaciones, no solamente entre los hechos, sino entre las distintas ramas de conocimiento y poder jerarquizar de forma significativa los distintos hechos que se van presentando. Ya veremos que luego, más adelante, seguramente hoy no será la sesión que viene, ya veremos que inclusive el hecho tiene una enorme carga ideológica e histórica. Eso que nosotros llamamos hecho, que parece que es algo que de pronto nos ha atropellado, ¿no? Bueno, pues ya empezamos a ver, ya desde que hablamos de Kant en adelante, ¿no? Ya vimos que el hecho en sí mismo ya es una construcción. El hecho no deja de ser una categorización, una clasificación de la realidad en la que yo abstraigo elementos que me han parecido significativos según todos los modelos previos que tenía, conscientes o inconscientes, y en función de eso yo he diseñado los hechos que se presentan a la experiencia. Pues bien, lo interesante de las analogías estructurales es que nos permiten romper también, o nos pueden permitir romper con ese acomodamiento a nuestra clasificación primaria de hechos y ver o jerarquizar lo que se presenta a la experiencia de una manera diferente a como estábamos acostumbrados en esta área de conocimiento y en este momento histórico. Bien, yo diría de no seguir avanzando sin leer el texto de Cosic, ¿no? Es decir, vamos a ver si podemos llegar hasta este punto 10. Entonces retomamos otra vez este esquemita. ¿Os ha parecido útil el esquemita entonces? ¿Sí? El esquema es fantástico. ¿Sí? Vale, vamos a ver ahora si se corresponde con el texto y no me lo he inventado. Ahora cuando nos vuelva a cambiar las palabras, que nos, ostras, Si no ontológico, quitamos la hoja de heurístico, Cosic, ontológico, quedamos con la tuya. semológico. Si no, como dice Magdalena, quitamos la hoja. Nos quedamos con la tuya. Y ya Esa hoja irá a la carpeta. para que luego no vayamos al sin embargo, nos quedamos aquí y ya está. Muy bien, muy bien. Vale. Volvemos al punto 6. Vale. Recordemos que en el punto 6 nos había dicho el autor que la totalidad no significa todos los hechos. Totalidad significa la realidad como un todo estructurado y dialéctico en el cual puede ser comprendido racionalmente cualquier hecho. Los hechos son conocimiento de la realidad solo si son comprendidos como hechos de un todo dialéctico. 7. Volvamos al método anterior, a ver qué tal será. Rosario, lee tú, por favor, lentamente. La dialéctica de la totalidad concreta no es un método que pretenda ingenuamente conocer todos los aspectos de la realidad sin excepción y ofrecer un cuadro total de la realidad con sus infinitos aspectos y propiedades, sino que es una teoría de la realidad y de su conocimiento como realidad. La totalidad concreta no es un método para captar y describir todos los aspectos, caracteres, propiedades, relaciones y procesos de la realidad. Es la teoría de la realidad
como totalidad concreta. Detengámonos aquí, con puerta de seguridad. La, dia la dialéctica de la totalidad concreta no es un método que pretenda conocer todos los aspectos de la realidad sin excepción. La dialéctica de la totalidad concreta es una teoría de la realidad y de su conocimiento como realidad. Es la teoría de la realidad como totalidad concreta. Lee el párrafo que está con la raya roja. Si la realidad es entendida como concreción, como un todo que posee su propia estructura y por tanto no es algo caótico, que se desarrolla y por ende no es algo inmutable y dado de una vez para siempre, que se va creando y en consecuencia no es un todo perfectamente acabado y variable, solo en sus partes singulares o en su disposición. De tal concepción de la realidad se desprenden ciertas conclusiones metodológicas que se convierten en directriz, heurística y principio epistemológico en el estudio, descripción, comprensión, ilustración y valoración de ciertos sectores tematizados de la realidad, tanto si se trata de la física o de la ciencia literaria, de la biología o de la economía política, de problemas teóricos de las matemáticas o de cuestiones prácticas vinculadas con la regulación de la vida humana o de las relaciones sociales. Gracias, Charo. La dialéctica de la totalidad concreta es una teoría de la realidad y de su conocimiento. Es la teoría de la realidad como totalidad concreta. ¿Qué es la totalidad concreta sobre la que vamos a teorizar? Y nos dice, una realidad entendida como concreción, como un todo que posee su propia estructura y por tanto no es algo caótico, que se desarrolla y por ende no es algo inmutable y dado de una vez y para siempre, que se va creando y en consecuencia no es un todo perfectamente acabado y variable solo en sus partes singulares o en su disposición. De esa concepción, de tal concepción de la totalidad, de la realidad, se desprenden ciertas conclusiones metodológicas que se convierten en directriz heurística, en directriz de investigación, en principio epistemológico en el estudio, descripción, comprensión, ilustración y valoración de ciertos sectores tematizados de la realidad, tanto si se trata de la física o de la ciencia literaria, de la biología o de la economía política, de problemas teóricos de las matemáticas o de cuestiones prácticas vinculadas con la regulación de la vida humana o de las relaciones sociales. Concebir la realidad como una totalidad concreta tiene consecuencias y tiene consecuencias en cualquier campo de conocimiento al que nos enfrentemos, porque va a dirigir la investigación de una manera peculiar. 8. Y nos va a decir, en la ciencia moderna es así como funcionan las cosas. Luisa, por favor, 8. En la ciencia moderna... En la ciencia moderna, el pensamiento humano llega tanto al conocimiento dialéctico, a la concepción dialéctica del conocimiento, que se manifiesta especialmente en la reacción dialéctica de la verdad absoluta y la verdad relativa, de lo racional y lo empírico, de lo abstracto y lo concreto, del punto de partida y el resultado del postulado y la demostración, como a la comprensión dialéctica de la realidad objetiva. Detente un momentito. Nos dice, en la ciencia moderna, la concepción dialéctica del en la ciencia moderna, el pensamiento humano llega al mismo tiempo, llega tanto al conocimiento dialéctico, a la concepción dialéctica del conocimiento, como a la comprensión dialéctica de la realidad objetiva. Es decir, no solamente en la ciencia moderna nos damos cuenta que el pensamiento funciona de manera dialéctica, sino que podemos hipotetizar que la realidad objetiva, pues también puede ser comprendida de manera dialéctica. Y ahí viene, y de ahí surge la posibilidad de pensar una ciencia unitaria.
La posibilidad de crear La una ciencia posibilidad de unitaria. crear una ciencia unitaria y una concepción unitaria de esta ciencia se basa en el descubrimiento de la más profunda unidad de la realidad objetiva. El notable desarrollo de la ciencia en el siglo XX depende del hecho de que cuando más se especializa y diferencia la ciencia, cuando más nuevos campos descubre y describe, tanto más transparente se vuelve la unidad material interna de los sectores de la realidad más diversos y alejados, a la vez que se plantea de un modo nuevo el problema de las relaciones entre el mecanismo y organismo, entre causalidad y teología, y con ellos el problema de la unidad del mundo. Nos dice, la posibilidad de crear una ciencia unitaria se basa en el descubrimiento de la más profunda unidad de la realidad objetiva. Cuanto más investigamos el mundo, más nos damos cuenta de los solapamientos que hay entre las distintas áreas de conocimiento. El notable desarrollo que tiene la ciencia en el siglo XX depende del hecho de que cuanto más se especializa y diferencia, cuanto más nuevos campos descubre y describe, tanto más transparente se vuelve la unidad material interna de los sectores de la realidad más diversos y alejados, a la vez que se plantea de un modo nuevo el problema de las relaciones entre el mecanismo, el organismo, ¿no? En la manera en la que está estructurado los distintos elementos de la realidad, el problema de la causalidad y la teleología y la finalidad. Las cosas no siempre parecen estar guiadas por una causa, sino también a veces por una finalidad. Esto es muy duro decirlo, ¿verdad, Fernando? Es decir, esto es muy duro, esto es muy duro. Y sin embargo, ya os pasaré algún que otro artículo científico en el que se plantea el problema de la finalidad en los fenómenos observados, como si el futuro guiara, como si lo que va a ocurrir después guiara lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Pues bien, lo que nos muestra el desarrollo de la ciencia moderna es esta profunda unidad del conocimiento que al mismo tiempo va alumbrando las especificidades de cada una de las áreas. Es lógico, cuantos más conocimientos acumulamos, o sea, más podemos enfocarlos y con más realidad. Por supuesto, por supuesto. Pero fíjate, Luisa, que nuestro conocimiento podría ir en la vía de generar parcelas completamente inconexas, Sí. ¿no? Diciendo la física, la química y la biología, por ejemplo, no tienen ninguna relación, ¿no? Yo siempre he estado por el concepto integral. Claro, claro, efectivamente, Porque efectivamente, si no, no vamos a ningún lado. efectivamente. De todos modos, que sepáis que no deja de ser en este momento una ambición del conocimiento. Estamos muy lejos todavía Bueno, de conseguir la unidad, muy lejos todavía de conseguirla. Perdón, pero en lo académico hemos ido para atrás, ¿no? Nos hemos hecho se han hecho se ha parcelado todo, ¿no? Claro, pero eso es debido a otra cuestión. Vale. En lo académico se ha parcelado el conocimiento porque la masa de información es tan grande que no hay vida humana ya en el siglo XX que pueda abarcar, salvo en sus líneas generales de resultado, ¿no? Los conocimientos que se generan en las distintas áreas. Mira, otro autor que me gustaría que cotillarais en vuestros ratos libres de 3 a 4 de la mañana, cuando no tenéis nada que hacer, es Edgar Morin. ¿eh? El método, una de las grandes obras del siglo XX y uno de los pensadores más poderosos, ¿no? de finales de siglo, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo se plantea la unidad del conocimiento cuando la cantidad de información ha superado
de forma infinita la capacidad que tenemos los seres humanos para asimilarla, ¿no? Bueno, pues habrá que buscar la manera en la que combinar, por un lado, la especialización, que es imprescindible para poder avanzar en cada uno de los campos, ¿no? Hipertecnificados, al mismo tiempo que no perdamos de vista la mirada de conjunto, que es lo que nos va a permitir las analogías estructurales que hagan fructífera la investigación. Es todo un desafío, ¿eh? Pero claro, un desafío que se pega de bofetadas con la dinámica capitalista de funcionamiento de la ciencia. Este es un problema de fondo que los científicos lo ven, ¿eh? No son tontos. Lo que ocurre es que los científicos tienen la financiación que tienen, y si quieren seguir investigando tienen que seguir por esa misma línea. Pero sin embargo también son conscientes de que si no miran de reojo a lo que tienen al lado, corren serios peligros de ir a callejones sin salida. Bien, ahí se queda como problema, cómo conseguir esa unidad a partir de la infinitud de masa de información en la que ahora estamos. Quizás ahí COSIC nos diría, es que el conocimiento no son todos los conocimientos. Es que el conocimiento son aquellos hechos que sean significativos dentro de la totalidad concreta. Y me da la impresión de que COSIC y Edgar Morin en eso se darían la mano. Pese a que usan vocabularios y terminologías completamente diferentes. Pero me da que en eso estarían de acuerdo, ¿vale? El conocimiento no puede aspirar a todos los hechos y por tanto no puede aspirar a la hiperespecialización en todo, pero sí puede aspirar a encontrar la forma significativa en que cada uno de los hechos descubiertos en cada uno de los campos encaja dentro de una totalidad concreta que me permite comprender el mundo. Volvemos al texto. Nos habíamos quedado La diferenciación. la diferenciación de la ciencia, que en determinadas etapas de su desarrollo parecía amenazar su unidad y presentaba el peligro de fragmentar el mundo, la naturaleza y la materia de todos los independientes y aislados, y de transformar a los hombres de ciencia en las distintas especialidades en eremitas solitarios, privados de todo contacto y posibilidad de comunicación, conduce con sus resultados y consecuencias reales a un descubrimiento y conocimiento más profundo de la unidad de la realidad. Por otro lado, esta comprensión más profunda de la unidad de lo real representa una comprensión también más profunda del carácter específico de sus distintos sectores y fenómenos particulares, en abierto contraste con el romántico desprecio por las ciencias naturales y la técnica. Han sido precisamente la técnica moderna, la cibernética, la física y la biología las descubridoras de nuevas posibilidades de desarrollo del humanismo y de la investigación de lo específicamente humano. Y qué deciros, como ya comentamos en alguna ocasión, que por ejemplo la lógica de Boole, por ejemplo, la lógica computacional, la que se ha aplicado a la computación desde principios del siglo XX en adelante, ha sido uno de los instrumentos que ha permitido modelizar el pensamiento humano y el funcionamiento del cerebro de una manera muy fructífera. Por supuesto, siempre sesgada, parcial, unilateral, sí, pero ha permitido enfocarlo de una manera novedosa con una enorme potencialidad y capacidad explicativa. Y, por ejemplo, la filosofía del lenguaje moderna, que nos permite una comprensión profunda de las estructuras gramaticales de una lengua humana,
Bueno, pues no habría podido salir adelante sin la lógica matemática de principios de siglo y sin estas lógicas computacionales que alumbraron el siglo XX. Ya veis cómo aspectos aparentemente completamente dispares, ¿no? Entre ellos, acaban iluminándose entre sí y permitiendo comprensiones que con los modelos anteriores y con las analogías anteriores, bueno, pues habrían quedado en callejones sin salida muy rápidamente. Gracias, Luisa. Pepa, sigue tú. 9. Las tentativas de crear una nueva ciencia unitaria tienen su origen en la comprobación de que la propia realidad, en su estructura, es dialéctica. La propia realidad, en su estructura, tal como la pensamos, en su desarrollo, dice él, yo sería más modesto, diría, se muestra, ¿no? Se muestra dialéctica. Continúa. La existencia de analogías estructurales entre los más diversos campos, que por otra parte son absolutamente distintos, se basa en el hecho de que todas las regiones de la realidad objetiva son sistemas, es decir, complejo de elementos que se influyen mutuamente. El paralelismo del desarrollo en varias ramas de la ciencia, especialmente en la biología, la física, la química, la tecnología, la cibernética y la psicología, conduce a la problemática de la organización, de la estructura, de la integridad, de la interacción dinámica y con ello a la comprobación de que el estudio de partes y de procesos aislados no es suficiente y que en cambio el problema esencial es el de las relaciones organizadas que resultan de la interacción dinámica y determinan que el comportamiento de la parte sea distinto según se examine aisladamente o en el interior de un todo. Las analogías estructurales determinan el punto de partida de un examen más profundo del carácter específico de los fenómenos. El positivismo ha llevado a cabo en la filosofía una depuración general de los residuos de la concepción teológica de la realidad que jerarquizaba a ésta de acuerdo con sus grados de perfección y procediendo como un perfecto nivelador ha reducido toda la realidad a la realidad física. La unilateralidad de la concepción cientificista de la filosofía no debe hacernos olvidar los méritos de la obra destructiva y desmitificadora del positivismo moderno. La jerarquización de la realidad conforme a un principio no teológico solo es posible sobre la base de los grados de la complejidad de la estructura y de las formas de movimiento de la propia realidad. La jerarquización de los sistemas, de acuerdo con la complejidad de su estructura interna, constituye un fecundo complemento de la Ilustración y de la herencia de Hegel, quien bajo el rubro de mecanismo, quimismo y organismo, examina la realidad entendida como sistema desde el punto de vista de la complejidad de su estructura interna. Pero solo la concepción dialéctica del aspecto ontológico y noxiológico de la estructura y del sistema permite llegar a una solución fructífera y evitar los extremos del formalismo matemático, de una parte, y del ontologicismo metafísico de otra. Las analogías estructurales de las diversas formas de relaciones humanas, lenguaje, economía, relaciones de parentesco, etc., pueden conducir a una comprensión y explicación más profunda de la realidad social, a condición de que sean respetadas tanto la analogía estructural como el carácter específico de los fenómenos en cuestión. Gracias, Pepa. Nos dice el autor, el paralelismo del desarrollo en varias ramas de la ciencia, especialmente en la biología, la física, la química, etc., conduce a la problemática de la organización, de la estructura y de la integridad, de la interacción dinámica y con ello a la comprobación de que el estudio de partes y de procesos aislados no es suficiente y que en cambio el problema esencial es el de las relaciones organizadas que resultan de la interacción dinámica. La ciencia no se puede detener en ese estudio de partes, sino que tiene que indagar
cómo interactúan esas partes entre sí. Y de esa manera determinan que el comportamiento de la parte sea distinto, las partes muestren un comportamiento distinto según se las examine aisladamente o desde el punto de vista del todo del que forman parte. Las analogías estructurales, que era de lo que habíamos hecho mucho hincapié en el esquema, las analogías estructurales determinan el punto de partida de un examen más profundo del carácter específico de los fenómenos. Decíamos que cuando indagamos, siempre indagamos a partir de una analogía con respecto a un conocimiento previo o lateral. Pero esa analogía no solamente nos permite arrojar luz sobre el campo al que nos queremos referir, sino que además nos permite darnos cuenta no solamente de las similitudes, que sería donde la analogía operaría de forma completa, sino de las diferencias. Oye, ¿y por qué aquí? ¿Y por qué aquí la analogía no ha dado por resultado lo que estaba previsto? Si en el otro campo el hecho se comportó de tal manera, ¿por qué razón en este campo no se produce así? De donde veis que la analogía no solamente tiene un poder heurístico, un poder de dirigir la investigación, sino también nos permite señalar lo contradictorio, lo confuso, lo extraño de lo nuevo que estamos investigando. Y él aquí hace una loa al positivismo, que fijaos que lo viene criticando, lleva páginas criticando al positivismo, ¿no? Y sin embargo él aquí dice, el positivismo, el empirismo más radical, ha llevado a cabo en la filosofía una depuración general de los residuos teológicos. Se ha llevado por delante todas las concepciones de la Iglesia que veníamos heredando desde la Edad Media, ¿no? Ha depurado esos residuos teológicos de la realidad que jerarquizaban la realidad de acuerdo a unos grados de perfección. Recordé, aquí os puse la nota, esta es el pensamiento de Tomás de Aquino, en el que la realidad muestra un orden jerárquico con Dios en la cúspide y de ahí para abajo el resto de todos los seres y las cosas. Dice, el positivismo ha jerarquizado la realidad depurando esos conceptos teológicos, actuando como un perfecto nivelador, reduciendo toda la realidad a realidad física. Lo que nos va a decir la ciencia moderna es que, oye, no hay más realidad, no hay más realidad que la física. Y cuidado con esto que cuando hablamos de realidad física no estamos hablando solamente de lo que se pueda tocar, ¿vale? Realidad física también son las relaciones entre las cosas y las relaciones entre las personas, y una enorme realidad física tiene la idea de Dios, en la medida en el que los seres humanos, bajo la idea de Dios, construyen catedrales, hacen guerras santas y se matan entre ellos, ¿vale? Sí, no pensemos que solo realidad física son las piedras, ¿no? Realidad física es todo lo que podemos experimentar, de forma fenoménica. Y en esto el positivismo ha actuado como un perfecto nivelador. Sin embargo, el positivismo ha actuado siempre con unilateralidad, ¿no? En esa concepción cientificista. Y pese a esa unilateralidad, concibiendo los hechos como elementos aislados, atomísticos, no relacionados o con una relación que siempre hay que demostrar sin hipótesis previa, bla, 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 pese a esa unilateralidad, no debe hacernos olvidar los méritos de la obra destructiva y desmitificadora que realizó el positivismo moderno. Y nos dice el autor, habiendo eliminado la jerarquización teológica, ¿es posible jerarquizar la realidad de otra manera? Porque es que si no fuera posible, compañeras, si todos los hechos
que se presentan a la experiencia se presentaran en un mismo plano, imaginaos una foto. Imaginaos una foto en la que todos los elementos carecen de perspectiva. Están todos en un mismo plano. No hay profundidad. Si no somos capaces de jerarquizar la realidad, tampoco somos capaces de comprenderla. Para que podamos comprender la realidad, es necesario tematizarla, abstraer elementos significativos, jerarquizar esos elementos y ponerlos en perspectiva. Unos más importantes que otros, presumiblemente, ¿no? Es decir, unos más significativos que otros, unos que tienen relación con otros, pero con otros no. Es decir, es necesario jerarquizar los elementos de la experiencia para poder acceder al conocimiento. Ahora nos dice el autor, ¿es posible jerarquizar la realidad bajo un principio no teológico? Sí, solo es posible sobre la base de los grados de complejidad de la estructura y de las formas de movimiento de la propia realidad que presupone una mirada, una presuposición ontológica dialéctica de la realidad. Si nosotros concebimos que la realidad es un todo estructurado en transformación, entonces podremos presuponer que los elementos de ese todo estructurado, bueno, pues guardan entre sí no solamente una relación, sino una jerarquía. La jerarquía, la jerarquización de los sistemas de acuerdo con la complejidad de su estructura interna constituye un fecundo complemento de la ilustración y de la herencia hegeliana que bajo los rubros de quimismo, organismo, examinaba la realidad entendida como sistema desde el punto de vista de la complejidad de su estructura interna. Pero solo una concepción dialéctica del aspecto ontológico y nociológico de la estructura y del sistema nos permitirá llegar a una solución fructífera, potente, y evitar, nos dice, los extremos de un formalismo matemático, que es el de reducir todo a una mera variabilidad estadística, ¿no? Y por otro lado, los extremos de un ontologismo metafísico, pues atribuyendo a la realidad lo que no dejan de ser más que modelos tentativos humanos. Y así nos dice él, las analogías estructurales de las diversas formas de relaciones humanas, el lenguaje, la economía, el parentesco, nos pueden ayudar, esa analogía estructural nos puede conducir a una comprensión y explicación más profunda de la realidad social, a condición de que sean respetados tanto la analogía estructural como el carácter específico. Es decir, que en la analogía estructural no nos emperremos, no nos empeñemos en imponer lo que habíamos mirado en el modelo anterior, no nos emperremos en imponerlo al nuevo campo que estamos investigando, sino que nos mantengamos siempre en la convicción, en el sentimiento, teniendo presente que esa analogía estructural no deja de ser un modelo que estamos aplicando tentativamente a otro campo del saber con la idea de alumbrarlo para ver sus similitudes y diferencias. Jorge, esto es perdona, Sí. Magdalena, que yo hablo sin levantar la mano, como en clase, los adolescentes. Esto podría ser, por poner un ejemplo, y además un ejemplo de Marx, cuando aplicamos la concepción materialista de la historia de Marx a etapas pasadas, intentar comprender todas las sociedades o todos los modelos de sociedad que ha habido aplicando la analogía de la lucha de clases y de la concepción materialista de la historia. Claro, eso sería un disparate si perdiéramos de vista que estamos ante una analogía con un recorrido muy limitado. Porque en el momento en el que queramos aplicarla como una explicación racional de un fenómeno que no se corresponde al modo de producción capitalista,
correríamos el serio riesgo de irnos por los cerros de Úbeda y no poder aterrizar ya nunca más. Sí, de hecho Marx es muy firme en su afirmación de que él no hace filosofía de la historia, ¿eh? De que él describe las leyes del modo de producción capitalista y no son extrapolables a otro modo de producción. Pero en Lo que este no, caso, sí. lo que no En quiere este, decir claro. que haya elementos que sirvan para alumbrar, por analogía, otras cosas. Claro. Pero cuidado, porque si saltamos de la analogía y aplicamos la analogía directamente, eh, bueno, vamos a oscurecer por completo el fenómeno que queremos estudiar. Claro, eso sería una proyección retrospectiva de Disparate, algo. sí. Claro, pero en el caso de las categorías que se leerán y que se explicarán del capital, sí, eh, eh, eso lo veo más, ¿cómo decirlo? Veo lo que quieres decir, ¿no? Que esas categorías están construidas para explicar el funcionamiento y las leyes del modo de producción capitalista. Entonces, aplicándolas a otro modo de producción, tal vez alumbren zonas grises que hasta ese momento no se habían entendido, pero no hay una aplicación directa y que encaje a la perfección, ¿sí? Sin embargo, en el caso de la concepción materialista de la historia, basada en dos ideas principales. Las dos tesis, yo creo, principales. Que las condiciones materiales de vida, la forma en que una sociedad tiene de producir, de intercambiar y de consumir y de distribuir, condicionan, influyen en los modelos que tienen de comprenderse y de comprender el funcionamiento de la sociedad. Y la otra tesis, que todas las sociedades y, por tanto, la historia puede entenderse como, puede entenderse como una lucha entre clases por eh, el dominio de los modos de producción, ¿no? Y que en todas las sociedades se da una contradicción entre explotados y explotadores, oprimidos y opresores, que desembocan en unas tensiones sociales que acaban por poner en movimiento el mecanismo histórico. Claro. En este caso, eso es un modelo, una analogía, ¿no? Que podría aplicarse de este modo a otras esferas, a otros momentos históricos. Lanzado. A ver, y esto lo va a decir Kossig en los párrafos que yo he numerado 25 al 30, ahí es donde lo va a tratar a este tema que está planteando Fernando, ¿no? Él lo que nos va a decir es que la tesis del materialismo histórico es una tesis que forma parte de la concepción dialéctica de la totalidad como totalidad concreta. ¿Vale? Cuando yo estudio la realidad social desde el punto de vista de la totalidad, hemos dicho antes, asumo que en esa totalidad no solamente hay unas relaciones, sino que esas relaciones están jerarquizadas. ¿Sí? Vale. Parte de esa jerarquía en la realidad social es la relación entre base económica y superestructura ideológica. Una relación entre base y superestructura en la que la base tiene una función determinante con respecto a la superestructura ideológica. Eso forma parte de una concepción dialéctica de la totalidad concreta. Es parte del pack, ¿no? Sí. Si yo acepto el presupuesto ontológico de que el mundo funciona como una totalidad estructurada y en proceso de desarrollo, también acepto que los elementos dentro de esa totalidad estructurada están relacionados jerárquicamente y en la realidad social estarán relacionados jerárquicamente de manera que la base estructural va a condicionar fuertemente la superestructura ideológica, de relaciones, filosófica, teológica, ¿no? De derecho, jurídica,
que se da en las relaciones sociales. Ahora bien, la manera en la que esa determinación estructural va a condicionar la superestructura ideológica y qué formas de relación, de explotación, de dominio va a dar, eso forma parte de un proceso histórico en el que el modelo o la parte del modelo que yo he usado para la explicación en la sociedad capitalista no tiene por qué ser aplicable punto por punto a los modos de producción anteriores. Un ejemplo, el ejemplo del dinero. El dinero es un elemento central del modo de producción capitalista y forma parte del mecanismo de intercambio y de fetichización por medio del cual se sostiene la estructura de explotación y de subordinación de una clase por la otra. ¿Verdad? Bien, pero el dinero en la sociedad capitalista tiene un fin, tiene una función de reproducción del sistema que no tiene en las sociedades anteriores. Dinero hay en el mundo desde el siglo VI o VII antes de nuestra era. Pero el dinero en las sociedades precapitalistas no tiene la función que tiene en el capitalismo. Esto es importante entenderlo porque si le aplicamos, si queremos aplicar la función del dinero a una sociedad, la función del dinero capitalista a una sociedad esclavista, no vamos a entender nada. La mayor parte de los intercambios en una sociedad esclavista no es monetaria. Por tanto, la función del dinero no puede ser la misma en una sociedad esclavista que en una sociedad capitalista desarrollada como la nuestra. ¿Sí? Entonces, ¿veis cómo la analogía nos puede servir para iluminar, por ejemplo, decir, oye, a través del capital hemos depurado muy bien el funcionamiento del dinero como intercambiador universal y como fetichizador de las relaciones de intercambio, ¿no? Esto nos ayuda a comprender cómo funcionaba el dinero en la Grecia, por ejemplo, de Pericles, cuando se pagaba con un óbolo o dos óbolos a los desempleados para que desarrollaran tareas comunitarias o ejercieran la ciudadanía o los cargos públicos en la Atenas, sí, claro que puede ayudar mucho a comprender aquello, pero cuidado, el dinero no cumple la misma función aquí que allí, ¿eh? Cumple algunas de esas funciones y en esa medida nos puede ayudar a entender cómo funcionaba en la Grecia clásica. Jorge, y aquí entraría, aquí se podría, o sea, encajaría la cita esta de Marx que dice que la anatomía humana es la clave para comprender la anatomía del mono Claro, efectivamente, y no al revés. y no al revés. Y no al Ahí está. revés. Es decir, la anatomía del modo de producción capitalista nos puede dar muchas pistas de cómo funcionaban las relaciones de intercambio o económicas en el mundo clásico. Pero No, muchas pistas, que pero es lo que tú estás muchas diciendo. pistas, Yo, por claro. ejemplo, por llevarlo a un terreno más actual y contemporáneo, podríamos decir que eh, entender las relaciones sociales en base a la relación entre poseedores y desposeídos, ¿no? Entre explotadores y explotados, explica muchísimas cosas. Muchas. Pero sin Claro. embargo hay relaciones de dominio, ¿no? Y de explotación que no las explica. No, Por ejemplo, una relación patriarcal, machista, o... Es decir, hay zonas que iluminan muy bien esas analogías, pero otras zonas que permanecen oscuras y hay que completarlas y pulirlas y... Claro, y requieren una investigación del fenómeno, del hecho específico. Es decir, claro. lo que nos va. Sí, perdona Jorge, te interrumpa. De ahí que lo que ha dicho Jorge antes. No hay leyes, ¿cómo es? No hay leyes de la historia, sino hay leyes
de momentos históricos, ¿no? Claro, De cosas históricas. Leyes así en mayúsculas de la historia no hay. claro, claro. Sí, Y si pero las la hay, historia tiene leyes. Lo que y si sucede tiene una explicación. y si las hubiera, como podríamos decir, la determinación de la base estructural sobre la superestructura, podríamos decir que es una ley general de, bueno, es que forma parte del modelo de totalidad concreta, pero es una presuposición ontológica, como quien dice, a debatir. Bueno, compañeras, 10 puntos hemos visto hoy. ¿Qué tal? ¿La cosa se va entendiendo mejor? Sí, sí, sí. Sí, 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 ¿Vamos por el buen camino, compañeras, con este esquemita que sí, hemos hecho? muy bien. sí, sí. ¿Sí? Eso hay que imprimirlo y tenerlo al lado, sí. Lo estudiaremos en casa. Así lo digo. Muy bien, pues Bueno, el jueves que viene, Jueves que viene examen. los puntos del 10 al 20. A rumiar, compañeras, a rumiar. Muy bien. Adiós. Nos vemos el jueves que viene. adiós. Buenas Adiós. noches. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches.